Ejercicio 1, prueba 1. Encuentra el voltaje de entrada y el voltaje 1 si el valor del voltaje 0 es 250 milivoltios. Ahí se presenta el circuito al cual hay que encontrar esos dos valores. Separamos el circuito en tres mini circuitos, los cuales se presentan a continuación. El primer circuito, donde está solamente el voltaje de entrada, con esas dos resistencias de 10 ohm y 40 ohm, y nos da una ecuación del voltaje de entrada igual a 50 ohm por la corriente I1. Luego, analizando el circuito del medio, hacemos una reducción de paralelos para que nos dé solamente una fuente de corriente dependiente de 50 y 2 y una resistencia de 10 ohm con el voltaje de entrada V0. Luego hacemos un LKC y nos da la ecuación 50 y 2 más la corriente que pasa por la resistencia, nos da la corriente I2, que sería menos 0,5 mA. Ahora, para sacar el voltaje 1, se hará una ley de Ohm en la resistencia de 100 ohm. Y ahí nos da el voltaje I1, que nos da menos 50 milivoltios. Para finalizar, ocupamos la red de la fuente dependiente 20 I1 con las otras dos resistencias para poder sacar la corriente I1. Hacemos un paralelo entre las dos resistencias, nos da una resistencia de 20 ohm. Luego, al igual que en el caso de arriba, hacemos un LKC en el nodo N1. Así despejando nos da la corriente I1, que nos da de 0,125 mA. Así, volviendo a la ecuación que nos dio la primera red del voltaje G igual a 50 por I1, al encontrar la I1 en el caso anterior, nos da el voltaje de G 6,25. En la pregunta 2 de la prueba 1 nos dicen que utilicemos el teorema de Thevenin y el teorema de Norton para A. Sacar el voltaje de Thevenin solamente utilizando el teorema de Thevenin. Para obtener el voltaje de Thevenin necesitamos sacar la corriente I, así, para poder obtener la condición de la fuente de voltaje dependiente de 1000I. Hacemos dos mallas en la primera red, I1 e I2, considerando que I2 es igual a la corriente I. Después, desarrollando los dos sistemas de ecuaciones, nos queda que la I2 va a ser igual a 0,09 amperes, lo cual es la corriente I. Luego, siguiendo con el ejercicio, en la red 2 ya sacamos la corriente I de la fuente dependiente de voltaje de 1000I. Ahora haremos un divisor de voltaje para encontrar el voltaje en la resistencia de 50 ohm, ya que el voltaje de Thevenin entre los terminales A y B es igual al voltaje de la resistencia de 50 ohm. Así nos da el voltaje de Thevenin con un valor de 75 volts. En la pregunta B nos dicen que tenemos que sacar la corriente de Norton en el circuito. Para esto haremos un cortocircuito en los terminales A y B, haciendo que corra una corriente IN. Así, luego de sacar el voltaje de la fuente dependiente de 1000I y también omitir la resistencia de 50 ohm, ya que al poner un cable en los terminales A y B, toda la corriente circulará por ese cable. Haciendo ley de Ohm en la resistencia de 10 ohm, nos da la corriente que pasa por el circuito, que sería la IN. Así nos da una corriente de 9 amperes. En la pregunta C nos dicen que tenemos que sacar la resistencia de Thevenin con el teorema de Thevenin. Según el teorema se apagan todas las fuentes independientes del circuito. Así, en la primera red, al apagar la fuente de voltaje nos queda un cable y con esto la corriente I es igual a 0. Entonces, al ser la corriente igual a 0, la fuente dependiente de 1000I también es 0. Entonces nos da solamente la segunda parte de la red.
Así hacemos un paralelo entre la resistencia de 10 ohm y la de 50 ohm para que finalmente nos dé una resistencia de Thevenin de 8,33. En la pregunta 3 de la prueba 1 nos dicen que tenemos que sacar por el método de nodos la potencia de la resistencia de 5 ohm. En el nodo B1 asumimos que toda la tensión de la fuente de voltaje de 500 ohm es igual al B1. Luego, haciendo el nodo de B2 y el nodo de B3 nos dan las siguientes ecuaciones. En el nodo B2 nos da 13 B2 menos 6 B3 igual a 1500. Luego en el nodo B3 nos da 33 B2 menos 50 B3 igual a menos 3000. Estos cálculos nos dan luego de hacer las leyes de Kirchhoff de corriente en los nodos ya dichos. Luego, para sacar el voltaje 2 haremos Kramer con las dos ecuaciones que nos dieron anteriormente, dándonos un voltaje P2 igual a 205,752 volts. Ahora, ya que obtuvimos el voltaje V2, se reemplaza en la ecuación 1 para obtener el V3, que nos da 195,796 volts. Luego sacamos la corriente I1, que nos da 27,658 amperes, y esa corriente I1 es la que pasa por la resistencia de 5 ohm. Ahora, la potencia en la resistencia de 5 ohm nos da 3824,82 Finalmente, en la pregunta 4 de la prueba 1 nos piden graficar la potencia en la resistencia 1 del siguiente circuito y escribir la expresión en función de señales singulares. Nos dan las distintas fuentes de corriente I1, I2 e I3 que pasan por el circuito. Haremos dos leyes de Kirchhoff de corriente en los nodos señalados con los puntitos negros. Así nos da que la corriente I0 va a ser igual a la suma de la corriente IX más la corriente Y. La corriente IX va a estar dada por la corriente I2 menos la corriente I1, y la corriente IY es la suma de la corriente 3 más la corriente 1. Así, la I0, que pasa por la resistencia 1, nos dará, era la suma de las dos corrientes, la IX y la Y. Al hacer la suma, nos da que la I0 va a ser finalmente la suma de solamente la corriente 2 más la corriente 3, que está ahí señalada con sus respectivas rampas. Luego también nos dan el V0, que es la expresión que sale ahí con los escalones. Hacemos el gráfico del voltaje, que son puros escalones, y el gráfico de la corriente, que son puras rampas. Luego tenemos que multiplicar estos dos gráficos para sacar la potencia de la resistencia I1, el cual nos da la potencia final, la expresión señalada ahí en el cuaderno, en watts. Prueba 2, teoría de circuito 1. Problema 1. El circuito ha estado con el interruptor abierto durante un largo periodo de tiempo. En t igual 0 segundos, el interruptor se cierra. La carga inicial del condensador es 0. A. Calcule la corriente I de t y el voltaje V de t para t mayor que 0. B. Si el valor de la fuente de corriente cambia a I es igual 7,5 U de t menos 15 U de t menos 1 más 7,5 U de t menos 2 mA, obtenga I de t para t mayor que 0. C. Bosqueje el gráfico de la corriente I de t, obteniendo el resultado. Para t mayor que 0, el interruptor se cierra, por lo que queda el siguiente circuito. Realizando una suma de la resistencia, nos queda una resistencia de 50 en serie con un capacitor y la fuente de voltaje. Hacemos LKB y obtenemos lo siguiente. 150 es igual al voltaje del condensador más el voltaje de la resistencia. Y las corrientes de la resistencia y el condensador serán iguales. Reemplazando el voltaje de la resistencia como R por I, como las corrientes son iguales, reemplazamos I de C igual a C por dB en dt. Queda la siguiente expresión, que será la ecuación diferencial que tendrá una solución que se compone en la solución homogénea y la solución particular.
ya que tiene una entrada constante. El resultado de esto será K1 es igual a E elevado a RC por T más K2 será igual a R por I, lo que será igual a 150. Es decir, la entrada de nuestro finalmente encontraremos el valor de la constante K1. Esto lo haremos gracias al valor inicial del condensador que nos dieron en el enunciado, que será B de 0 es igual a 0. Y tenemos 0 es igual a K1 más 150, por lo tanto K1 será igual a menos 150. Con esto se obtiene la expresión que corresponde al voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, que es igual a 150 por 1 menos E elevado a menos 200 T volts. Y se obtendrá el valor de la corriente derivando y multiplicándolo por C, lo que dará como 3 resultado por E elevado a menos 200 T. Aquí faltó una T. Miliamper. La pregunta B nos pide encontrar el valor de la corriente cuando la corriente de entrada es igual a 7,5 UDT menos 15 UDT menos 1 más 7,5 UDT menos 2 miliamperes. Esto se representa mediante la gráfica que vemos ahí y se realizará esta operación utilizando un Z auxiliar. Y diremos que I de t es igual a Z por I de S. I de 0 es igual a Z por 7,5 UDT. Y I de 0 es igual a 3 E elevado a menos 200 T mA como lo encontramos. Multiplicamos la expresión I de S por Z. Nos queda Z por 7,5 UDT menos Z por 15 UDT menos 1 más 7,5 Z por UDT menos 2 mA. Reemplazando los valores que nos dimos ahí anteriormente, nos queda I de 0 de t menos 2 y de 0 de t menos 1. ¿Por qué menos 2? Porque tenemos 15 z de u de t menos 1. Y aquí tenemos que I de 0 es igual a z por 7,5 de t menos 1. Es decir, dos veces eso. Más I de 0 de t menos 2. Resolviendo la expresión, nos queda que I de t es igual a 3 e elevado a menos 200t menos 6 por e elevado a menos 200t menos 1 más 3 por e elevado a menos 200t menos 2 mA. La pregunta C nos pide encontrar la gráfica que corresponde al valor obtenido en la pregunta B. Esto será la siguiente. Comenzamos desde el 3, luego llegamos hasta el t igual 1, en donde la gráfica bajará hasta el menos 6, luego llegamos hasta el t igual 2, donde la corriente será igual a 3, y de ahí bajaremos hasta la corriente igual 0 en t infinito. Problema 2. Para el circuito de la figura, la respuesta del circuito está representada por el voltaje del capacitor VDT. Se especifica que el voltaje VDT decrece hasta el 10% de su valor inicial V de 0 en 600 milisegundos. A. La condición inicial V de 0 del capacitor. B. La capacitancia C necesaria para obtener la respuesta señalada. C. La constante de tiempo tau del circuito en t mayor que 0. D. La expresión de V de t para t mayor que 0. E. La energía acumulada en el capacitor en t mayor que tau y menor que 6 tau. Para la parte solución, tenemos que el circuito en t menor que 0 está de la siguiente forma. Lo que reduciendo y sumando la resistencia nos queda así. Es decir, el valor del voltaje V de 0 en el capacitor lo encontraremos mediante una división de tensión respecto a la resistencia de 20,505 K. Este resultado será igual a 70 volts. Se sabe que el voltaje de 0,6 es igual a 7 volts, ya que en el enunciado decía que el voltaje V de 0 decrece hasta el 10% de su valor inicial en 600 milisegundos. Es decir, V de 0 de 0,6 es igual a 7. Para la parte B,
tenemos que para T mayor que 0 está el siguiente circuito. Sumando resistencia y reduciendo el circuito, nos queda lo siguiente. Luego, haciendo LKB, decimos que el voltaje del condensador será igual al voltaje de la resistencia y las corrientes de ambos serán iguales pero con sentido opuesto. Así, reemplazamos estos valores y nos queda 0 es igual a C por dBS en dt más Bc dividido en 20K. Esto sabiendo que la corriente en el condensador es igual a C por dBs en dt. La solución de esta expresión es de la siguiente forma. Bc dt es igual a el valor inicial por E elevado a menos tau por T. Menos 1 reemplazando el valor inicial obtenido en la pregunta A. Obtendremos Bc de T es igual a 70 por E elevado a menos tau partido en 20K por C, donde aún no encontramos el valor del capacitor. Sabemos que B de 0,6 es igual a 7, lo que reemplazando en la expresión obtenida anteriormente, nos queda 7 es igual a 70 por E elevado a menos 0,6 dividido en 20K por C. Dividiendo toda la expresión por 70 nos queda 0,1 es igual a E menos 0,6 partido en 20K por C. Aplicando el logaritmo natural vamos a obtener el valor del capacitor necesario. Con esto obtenemos la parte B del ejercicio 2. Para obtener la parte C, el valor de tau. Esto ya es posible ya que tenemos el valor de la resistencia del condensador. Tau nos dará un valor de 0,2606. Gracias al tau podemos encontrar el valor de S que domina al valor del tiempo. Esto nos dará 3,837. Ahora será posible encontrar la expresión que corresponde al voltaje en el capacitor, que será igual a 70 por E elevado a menos 3,837 T. Volt. En la parte E del ejercicio 2 nos piden encontrar la energía entre tau y menos 6 tau. Para esto reemplazamos el valor de tau en la expresión obtenida en la parte D y nos da como resultado 25,75 volts. Luego reemplazamos 6 tau y nos da 0,1736 reemplazando estos resultados en la expresión que corresponde a la energía, que es un medio de C por V al cuadrado de 6 tau menos V al cuadrado de tau, nos da como resultado menos 4,319 por 10 elevado a menos 3 joule, o menos 4,319 quiere decir que el capacitor entrega energía al circuito. Problema 3, prueba 2. Los interruptores en el circuito están sincronizados. Cuando un interruptor se abre, el otro se cierra y viceversa. El interruptor 1 ha estado mucho tiempo abierto y en t igual 0 se cierra. A. Calcule las condiciones iniciales de los elementos capacitivos e inductivos del circuito. B. Exprese la ecuación diferencial con respecto a la corriente en el inductor para t mayor que 0. C. Calcule el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia del circuito. Explique cuál es el comportamiento de la respuesta. Y L para t mayor que 0. D. Calcule la corriente en el inductor y L de t para t mayor que 0. E. Bosqueje la gráfica de la corriente en el inductor y L de t para t mayor que 0. El circuito de este problema es el siguiente, en donde el primer switch se cierra y el segundo se abre en t igual 0. Para t menor que 0, encontraremos las condiciones iniciales del circuito. En el lado derecho de este circuito se tendrá el siguiente, del cual podemos deducir que el valor I de 0 del inductor será igual a 60 mA. Para el lado izquierdo del circuito tenemos el siguiente circuito, por lo que realizando una división de tensión con respecto a la resistencia de 5, con respecto a la resistencia en paralelo con el condensador,
se obtiene que el voltaje inicial del capacitor es igual a 120 volts. Para T mayor que 0, el circuito equivalente es el siguiente, en donde realizando una conversión de fuente y una suma de la resistencia, nos queda se encontrará la ecuación diferencial que domina el sistema. Esto lo lograremos realizando un LKC en el nodo superior, en donde se obtiene que la corriente de la fuente es igual a la corriente de la resistencia, más la corriente del condensador, más la corriente del inductor. Y a su vez, se sabe que como están todos en paralelo, el voltaje de los tres elementos será igual. Reemplazando los valores de la corriente de la resistencia, nos queda que el voltaje de la resistencia dividido en R es igual a I de R, más la corriente del condensador será igual a C por dB en dt, más la corriente del inductor que queda igual. Finalmente encontraremos la expresión que nos entrega la ecuación diferencial del donde circuito, el valor de IS es igual a 48 mA, el valor de R es igual a 2,5 kΩ, el valor del condensador es igual a 5 y el valor del inductor será igual a 80 henrios. También sabemos que la condición inicial de la corriente en el inductor es igual a 60 mA. El voltaje inicial en el condensador es igual a 120 volts. De I de 0 en dt es igual a 1,5 A por t segundos. Reemplazando los valores nos queda lo siguiente. 48 por 10 elevado a menos 3 es igual a 0,4 por 10 elevado a menos 3 de I cuadrado I partido en dt cuadrado, o la segunda derivada, más 32 por 10 elevado a menos 3 por la primera derivada de la corriente, más IL. La solución de esta ecuación diferencial de segundo orden estará dada por su solución homogénea más la solución particular. Encontraremos ahora la solución homogénea, igualaremos la ecuación diferencial anterior a 0. Con esto será posible encontrar los valores de alfa y W sub 0, que despejando nos da que alfa es igual a 40 radianes partido en segundo y W sub 0 es igual a 50, por lo que W sub 0 es mayor a alfa, lo que nos indica que el resultado de esto será infraamortiguado. Así, la solución será de la forma I de L de t es igual a K por E elevado a menos alfa por t por coseno de WD por t más phi, más I de Primero L. Encontraremos W que es igual a la raíz de W sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, lo que nos da como resultado 30 radianes partido en segundo. Reemplazando los valores, nos queda la constante K gracias a la condición inicial del sistema, lo que nos dice que I de 0 es igual a 60 mA. Luego tenemos que K por coseno de 0 por coseno de phi es igual a 12 por 10 elevado a menos 3. También sabemos que la derivada de la corriente en t igual 0 es igual a 1,5 amperes partido en segundo. Por lo que nos queda lo siguiente, menos K por alfa coseno de phi menos KW de seno de phi es igual a 1,5. Despejando K, nos queda que K es igual a 12 por 10 elevado a menos 3 dividido en coseno del ángulo. Reemplazando los valores, nos queda lo siguiente. Menos 12 por 10 elevado a menos 3 menos WD por 12 por 10 elevado a menos 3 por la tangente del ángulo es igual a 1,5. Reemplazar los valores de alfa y WD. Gracias a esto vamos a obtener el valor del ángulo y con esto se obtendrá el valor de K. El valor del ángulo nos dará menos 79,695 y K nos dará 0,067082. Así vamos a lograr reemplazar los valores del ángulo y de K en esta expresión.
con lo que lo que obtendremos corresponde finalmente a la corriente en el inductor, que será igual a 67 por 0,82 e elevado a menos 40t por coseno de 30t menos 79,695 más 48 Finalmente miliamperes. nos piden encontrar la gráfica que representa la corriente en el De lo inductor, cual podemos con respecto deducir al lo tiempo. siguiente. El inductor comienza a cargarse y luego se descarga hasta llegar a su régimen permanente o estado estable. Prueba 3, problema 1. Primero, un computador con un monitor y un teclado requieren de 60 watts para operar cuando se conectan a una red eléctrica. Es el valor, encuentre el valor de la corriente en RMS. Nuestra potencia es de 60 watts y nuestro voltaje de 220. Y sabemos que nuestra potencia es igual al valor efectivo por la corriente efectiva por coseno del ángulo. En este caso, como una carga resistiva, va a ser 1. Entonces nuestra corriente va a ser la potencia partido en nuestro voltaje efectivo, que va a ser 60 partido en 220, lo cual es 0,2727 amperes. Ya. La otra pregunta nos dicen que una impresora es conectada al computador de la pregunta A, consumiendo 80 watts. Si la impresora es conectada al mismo enchufe, ¿cuál es el valor en RMS de la magnitud de la corriente? Ya. Entonces tenemos la potencia del computador más la potencia de la impresora, lo cual nos va a dar 80 más 60, que nos va a dar una potencia total de 140 watts. Nuestra corriente efectiva va a ser 140 partido en los 220. Esto va a ser igual a 0,6364 amperes. Esto es el valor efectivo. Ya. Después nos dice, ¿la impedancia del circuito es un fasor? Explique. No es una impedancia. La impedancia representada por un número complejo, no una señal en el tiempo. ¿Qué es lo que representa un fasor? D. Es correcto decir que en régimen permanente sinusoidal, si es x de t igual a a seno wt de lambda 1, la señal del sistema estable será i de t de b coseno wt lambda 2. Sí, ya que x de t va a ser igual a seno wt más lambda 1. Y si nosotros cambiamos, le restamos 90 grados, nos va a quedar a coseno wt de lambda 1 por 90 grados. Este va a ser nuestro lambda x. Y luego tendríamos que nuestro valor en RPS sería i de t de b coseno wt más lambda 2, lo cual solamente cambia la amplitud y el w se mantiene. La última pregunta pregunta, ¿es correcto el valor efectivo de una señal continua es igual al valor efectivo de una señal RPS? Explique y defina qué es el valor efectivo. No, ya que nuestra corriente continua va a ser igual a nuestra corriente efectiva. En cambio, en la alterna o RPS, nuestra corriente efectiva va a ser igual a nuestra amplitud máxima de la corriente partido en raíz de 2. ¿Y qué es el valor efectivo? El valor efectivo representa el valor de una corriente constante que al circular por una resistencia produce la misma disipación de potencia que se obtiene al utilizar una corriente alterna. Los datos para cada una de las cargas son las siguientes. Z1 igual a 40 más 30 J. Z2 consume 2 kW con un factor de potencia de 0,8 inductivo. En nuestra resistencia consume 1 kW y nuestro inductor consume 0,5 kV amperes reactivo. Entonces vamos a calcular la potencia compleja de cada una de las cargas. Ya. Entonces nuestra potencia compleja 1 va a ser igual a voltaje por la corriente conjugada. Entonces al despejar la fórmula nos va a dar que S1 va a ser B cuadrado partido en nuestro Z conjugado, lo cual es 220 volt RMS partido en 30 menos 40 J, lo cual nos va a dar que son 580,8 más 774,4 J. Nuestro S2, lo primero que vamos a hacer va a sacar nuestro ángulo con el factor de potencia. Entonces aplicamos coseno a la menos 1 de 0,8 igual a 36,86 grados, lo cual lo ocuparemos para sacar nuestra
corriente, nuestra carga reactiva. Entonces, para sacar el Q2 vamos a hacer la potencia por tangente del ángulo. Entonces van a ser 2K por tangente de 36,86, lo cual nos va a dar 1,5 kVA reactivo. Nuestra potencia compleja 3 va a ser la suma de la resistencia con nuestro inductor, la cual va a ser 1 más 0,5 J, kVA. Entonces, calculamos nuestra potencia compleja total, que va a ser nuestra potencia compleja 1 más la potencia compleja 2 más la potencia compleja 3, lo cual nos va a dar esto. Ya, el factor de potencia total lo sacamos mediante el ángulo de tangente a la menos 1 de nuestro QR partido de nuestra potencia. Entonces, nuestra potencia reactiva partió de nuestra potencia. Entonces eso nos va a dar que es 37,768. Entonces nuestro factor de potencia total va a ser 0,7905. Inductivo, esto quiere decir que está en atraso. Y nuestra corriente efectiva entregada por la fuente va a ser nuestra potencia compleja, que es igual a B por I conjugado. Despejamos nuestra corriente de la fórmula y nos va a dar que nuestro I va a ser igual a 3580,8 más 2764,4 partido en 220. Esto nos va a dar una corriente de 20,5902 amperes. Entonces, después nos dice, si la intensidad de corriente se reduce un 10% al usar un capacitor en paralelo, entonces tenemos que nuestro I del 10% va a ser 20,5902 menos el 10% de 20,59,02, lo cual lo multiplicamos por 0,1. Esto nos da 18,53. Ahora sacamos nuestros nuevos datos, que va a ser nuestra nueva potencia compleja y nuestra nueva potencia reactiva. Y sabemos que nuestro S va a ser igual a V por I. Entonces calculamos nuestra nueva corriente con el voltaje, lo cual nos va a dar S igual a 4076,9. Luego de esto, despejamos nuestro Q de la ecuación. Entonces, aquí esto lo sacó por Pitágoras. Entonces nuestro nuevo Q, despejando Q de aquí, nos va a quedar que va a ser la raíz de S cuadrado menos P cuadrado. Entonces reemplazamos nuestro S menos nuestro P, lo cual nos va a dar 1949 volamperes reactivo. Luego, teniendo nuestra nueva potencia reactiva, tenemos que sacar nuestro QC, que va a ser la potencia antigua menos la nueva potencia que nos dio con el capacitor, lo cual nos da 825,39, lo cual esa es la carga del capacitor. Luego vamos a sacar el valor del capacitor, que va a ser la carga del capacitor partido en el W por V cuadrado. Entonces despejamos nuestro W, que va a ser 2pi por nuestra frecuencia. En este caso nuestra frecuencia son 50 Hz. Y multiplicamos todo y nos va a dar que va a ser 54,28 microfaradios. Y ahora sacamos el nuevo factor de potencia, el cual va a ser tangente a la menos 1 de nuestro nuevo Q partido en nuestra potencia, la cual nos va a dar que 28,55 con un ángulo, con un factor de potencia de 0,8763 en atraso, o sea, inductivo. Pregunta número 3. Reduzca el circuito en una fuente de voltaje en serie con una impedancia. En este caso nos piden calcular la admitancia. Entonces tenemos 8 ángulo de 0. Este va a ser nuestro circuito. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer cambio de fuente aquí, para poder sumar las dos corrientes que van acá. Y calculamos en paralelo esas dos impedancias. Ya. Luego esto nos va a quedar así. ¿Ya?
Luego hacemos nuevamente cambio de fuente y calculamos estos dos en paralelo para reducir el circuito, y nos va a quedar menos 30J, que va a ser esos dos, y nuestra corriente al hacer cambio de fuente nos va a quedar 16 ángulo de 0 más nuestra resistencia, y va a quedar todo en paralelo. Sacamos nuestra resistencia equivalente, lo cual nos va a dar 28,68 ángulo menos 77,027, y nuestra impedancia va a ser 1 partido nuestro Z, nuestra impedancia. Entonces nuestro I va a ser igual a 7,827 más 33,97 miliohms a la menos 1. Entonces nuestra corriente va a ser igual a nuestro voltaje partido nuestra impedancia, dándonos 0,55 ángulo de 77,02, o 0,275 más 0,5359 amperes. Ya. Luego calculamos nuestro BL, que va a ser nuestra corriente en el inductor que nos pide. Entonces calculamos el voltaje en el inductor, que va a ser 16 ángulo de 0 menos 30J partido en la suma de toda la impedancia. Esto nos va a dar 16,73 ángulo de menos 12,97 volt. Nuestra corriente va a ser igual a 16,73 menos 12,97, que va a ser nuestro voltaje partido nuestra impedancia. Esto va a ser igual a 2,789 ángulo de menos 102,97 amperes. Entonces, ya que ahora tenemos nuestra corriente y tenemos nuestro voltaje, nos piden hacer el gráfico. Bueno, el ángulo va a ser menos 102,97, que va a ser ahí, y nuestro voltaje es menos 12,97, que va a estar más o menos por acá. Ese va a ser nuestro gráfico. Ya, ocupando la matriz ya reducida, sacamos por superposición el valor NIJ, que va a ser el mismo que sacamos anteriormente en el mismo inductor. Entonces vamos a tener que BL1 va a ser igual a nuestro voltaje. Esto va a ser por nuestro voltaje por nuestra impedancia, partido en la suma de nuestra impedancia, que esto es por división de voltaje. Esto va a ser igual a 8,36 ángulo a menos 12,97, y a partir de este voltaje sacamos nuestra corriente, que va a ser nuestro voltaje partido en nuestra impedancia, lo cual es 8,36 ángulo a menos 12,97 partido en 6J. Eso nos da 1,3946 ángulo de menos 102,97. Luego calculamos primero lo hicimos con el del voltaje, ahora lo vamos a hacer con la corriente. Sacamos nuestro voltaje va a ser un cortocircuito, mientras que aquí en este ejemplo era un circuito abierto la corriente. Ya, aquí. Entonces, aquí calculamos primero reducimos el circuito a lo más que pudimos. Aquí hicimos cambio de fuente. Nos quedó un voltaje con toda nuestra impedancia en paralelo. Entonces aquí hacemos lo mismo. Nuestro voltaje, calculamos nuestro voltaje, que va a ser lo mismo que el anterior, que va a ser 8,36 ángulo menos 12,97, y nuestro I2 va a ser nuestro voltaje a partir de nuestra impedancia, lo cual va a ser 1,395 ángulo menos 102,97. Luego, para sacar nuestra corriente, vamos a hacer I1 más I2, que va a ser nuestras dos corrientes, que va a ser 2,79 ángulo menos 102,97 amperes.